Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Incasafi TV? Me da mucho gusto saludarlos. Gracias por seguirnos en este nuevo proyecto. El Instituto para la Capacitación y Saber Fiscal y Memoriam Carlos Sainz Figueroa no tiene otro propósito más que llevar una educación sin gravámenes, es decir, tratar de reunir a los mejores en los temas más importantes y lo mejor con el menor gravamen posible, es decir, que para ti tenga el menor costo o incluso, como puede ser el día de hoy, ninguno, salvo la utilización de tus propios medios tecnológicos para poder ver los materiales. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema o de varios temas que tienen que ver con lo mismo, muy importantes. Vamos a hablar un poco de COVID-19 con falta de trabajo. Vamos a hablar también de pensiones, la reciente reforma de pensiones, también la reciente reforma del teletrabajo y un poco también de esta discusión que se ha dado en torno del outsourcing. Y para eso, bueno, me da mucho gusto que hoy nos acompañan dos amigas muy queridas, un gran amigo, más tarde quizás se nos incorpore otro de ellos. Y bueno, tratando de romper un poco como con el protocolo, en esta ocasión yo les pediría a cada uno de ellos que ellos se presenten con ustedes y yo comenzaría con Fanny. Adelante, Fanny. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Carlos. Me presento, yo soy Stephanie Calvillo Barragán, soy profesora del ITESO, profesora de tiempo completo del ITESO y asesora jurídica del área de Derecho Laboral y Seguridad Social de la Clínica Jurídica Ignacio Yacuría y bueno, y coordinadora docente del área de Derecho Social. Entonces, pues bueno, muchas gracias por la invitación, Carlos, compañeras, Carla, Eduardo, un gusto compartir este espacio con ustedes y pues así, rápido. Carlos, mi presentación. Muchas gracias, gracias por aceptar la invitación, Fanny. Muy contentos de que estés aquí. Y bueno, ahora decían cuando estaba yo en la primaria, ¿no? Como Pancho Villa con sus dos viejas a la orilla, ¿no? Ahora me gustaría que se presentara nuestro querido amigo Eduardo Juárez. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a Stephanie, a Carla. Encantado de participar con ellas, más bien escucharlas y aprender y externar mis comentarios en torno a lo que bien tengan a ilustrarnos, ¿no? En relación con los temas que vamos a tratar. Me presento rapidísimo. Soy Eduardo Juárez Moya, soy abogado. Soy profesor de la maestría en estudios fiscales que se imparte en el CUSEA, en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Soy abogado litigante, propiamente en la materia fiscal y administrativa. Y bueno, pues igual que Stephanie, rápido y conciso. Gracias, Eduardo. Y un dato importante tuyo también creo que vale la pena. Actualmente tienes algún encargo en la Barra Mexicana de Abogados, capítulo Jalisco, ¿no? Es correcto. Tu servidor es el coordinador de la Comisión de Derecho Fiscal en la Barra Mexicana Colegio de Abogados, capítulo Jalisco, como lo comentas. Muchas gracias por aceptar la invitación, Eduardo. Gracias a ti, Carlos. Y adelante, Carlita, el escenario es tuyo. Te dejamos al final porque luego no nos dejes hablar. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Carlos, por invitarme. Yo, la verdad, muy contenta de estar con Eduardo y con Fanny compartiendo estos temas tan interesantes. Mi nombre es Carla Rojas. Yo soy socia directora de Corporativo MCN Consultores, un despacho especialista en materia laboral y de seguridad social. Y pues, bueno, lo que podamos aportar el día de hoy para todos ustedes, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Carlita. Y bueno, muchachos, pues vamos a arrancar. Como les decía hace un rato, es probable que más adelante se nos una otro compañero. Bueno, sí, bueno, ya nos daremos cuenta y lo presentaremos y a ver también qué opiniones nos da. Vamos a comenzar, si les parece, con este tema que ha estado en boca de todos, que ha generado en algunas sensaciones, en otras preocupaciones y no sé qué tanto más haya podido generar. Y para eso me gustaría que en la dinámica de este material, si les parece, pues vamos a proponer el tema y cada uno de ustedes, conforme lo considere, pues va opinando, va participando. ¿Les parece? Bueno, pues vamos a empezar con el COVID-19. COVID-19 como enfermedad de trabajo. ¿Qué comentario les parece, les merece este tema, muchachos, muchachas? ¿Qué experiencias profesionales han tenido ahora en torno? ¿Qué le preocupa al patrón? ¿Qué le preocupa al trabajador? No sé. COVID como enfermedad de trabajo, muchachos.
Queda abierto el tema. Pues si me permites, voy a iniciar con el tema, con la opinión. Este es un tema sumamente importante hoy en día porque estamos muy cercanos a la declaración de la prima de riesgo de trabajo y entonces la gente está asustadísima creyendo que ya todos los trabajadores que tienen o tuvieron COVID los tienen que reflejar en su prima de riesgos de trabajo. Y yo quiero hacer como una rápida antecedente de esto y de qué se trata. El 8 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo del Consejo Técnico del IMSS, en donde manifestaba la autorización que le dan a la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo para emitir un programa interno, por cierto, que no va a ser público, un programa interno a través del cual van a poder dictaminar los casos de fallecimiento y secuelas graves de los trabajadores que ya tuvieron desde el inicio de la pandemia y hacia el futuro hasta que la pandemia se declare ya terminada, como riesgo de trabajo. Y esto generó un montón de conflicto existencial, insisto, porque las empresas entendieron que entonces todos los riesgos de trabajo ya para esa declaración los tienen que poner, ¿no? O sea, creo que ese es el contexto principal y pues bueno, aquí la opinión que me merece es que al final del día recordemos que en las declaraciones de riesgos de trabajo solamente se declara lo que ya está calificado y aún no están calificados esos riesgos. Tendrían que pasar todo un proceso de calificación. Hasta que no los califique la autoridad, entonces, aun cuando fueran del 2020 o ahorita del 2021, en el año en los que son calificados los tomaremos en cuenta para el siguiente año. Entonces, sí ha sido un tema que ha creado, creo que, mucho incertidumbre, sobre todo, pues porque sabemos que la prima de riesgo nos afecta y nos afecta económicamente y bastante, ¿no? Hasta ahí mi comentario. Gracias, Carlita. No sé, Fanny, ¿tú quisieras aportar algo? Yo creo que esto es una situación muy, muy complicada, ¿no? El hecho de poder calificar enfermedad profesional, el riesgo de trabajo, pues, en relación al COVID. Comprendo bueno, la exposición es alta, sobre todo en los sectores de salud. De hecho, ellos mismos, conforme a lo que comenta Carla, hacen un nivel de riesgo de exposición laboral en donde establecen varios criterios, muy alto, alto, medio y bajo. Y entre el muy alto y el alto se encuentra el personal de salud, el que tenga contacto directo con aerosoles al realizar procedimientos, diagnósticos, terapéuticos, necropsias o atención a pacientes sospechosos. También estamos hablando de sector salud y funerarias, ¿sí? Alto personal de salud que no participa directamente en la atención de pacientes, pero que tiene una alta posibilidad de tener contacto directo. Entonces, bueno, aquí para ello encontramos que se va a generar precisamente esta metodología, ¿no? El 31 de diciembre, de acuerdo a una circular del Consejo Técnico, una metodología para la dictaminación individual de defunciones y secuelas por COVID en trabajadores de empresas afiliadas con un nivel de riesgo alto y muy alto, ¿no? Entonces, bueno, en esta lógica podemos decir la complejidad efectivamente de la calificación de un riesgo de trabajo de esta naturaleza. Sin embargo, también desde la perspectiva de los trabajadores y de las trabajadoras, recordemos cuáles son las características de un riesgo de trabajo, los requisitos, y esta rama de aseguramiento no cuenta con un requisito en cuanto a semanas cotizadas, ¿no? Entonces, en esa lógica, si de verdad hablamos de estas personas que se encuentran en contacto directo con este tipo de ambiente de trabajo, ¿no? Ese tipo de virus, y que no contaran con las semanas cotizadas previstas para el tema, por ejemplo, de muerte en caso de que fallecieran, que son las 150 semanas, ¿no? O las 250 semanas en caso de invalidez, pues estamos hablando que tendrían pues dificultad, ¿no? Seria para efecto de poder acceder a prestaciones en dinero y en especie, tanto para las secuelas o reitero para el tema del fallecimiento, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que el asunto es complicado, muy complicado, una calificación de esta naturaleza. Sin embargo, ¿cuánta cantidad de personas han perdido la vida por esta enfermedad y que sí se puede considerar una enfermedad profesional, una enfermedad
de trabajo, reitero, principalmente en el área de salud y principalmente en el área de funerarias, ¿no? Y que no contaban con las semanas cotizadas, y que consecuentemente sus beneficiarios no tendrían derecho a las prestaciones ni en dinero ni en especie, ¿no? O sea, pensiones, tal cual. Entonces, es complicado. También hay que decirlo que muchos países en el mundo ya lo están calificando como riesgo de trabajo, no solamente pues México, vemos Argentina, vemos Chile, me parece Alemania, Francia, España, Colombia, o sea, son países que ya en el mundo hay una cantidad más importante, pues, que ya están considerando este tema. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo lo que hace es señalar precisamente también la necesidad de incorporar este tema como una enfermedad profesional, ¿no? La pandemia. Entonces, pues creo que es un tema global, ¿no? Y seguramente la metodología y los protocolos utilizados por el IMSS no será un tema aislado, sino que tendrá que también considerarse las experiencias de otros países para la calificación de esta enfermedad. Quiere decir entonces, muchachos, que considerar la calificación del COVID-19 como enfermedad de trabajo no es una ocurrencia de la 4T, no es una ocurrencia del gobierno en turno, es una tendencia internacional. Así es, como bien dijo Fanny, desde el 2020, en marzo, varios países empezaron a adoptar esta medida, ¿no? La OIT lo único que hizo fue, pues sí, recomendar el análisis de cómo es que debiera de hacerse y calificarse como riesgo de trabajo, porque yo lo comentaba hace un momento, no significa que todos tus trabajadores en todas las situaciones de COVID tengan que ser riesgo de trabajo, ¿no? Entonces, lo único que externa la OIT es el análisis, no da una recomendación clara, pero sí una recomendación general respecto a considerar que en algunos casos, por el nivel de exposición de riesgo de lo que hablaba Fanny, ¿qué significa eso? Pues bueno, que nosotros tenemos, que depende a qué me dedique, yo tengo un nivel de exposición de riesgo muy alto, medio o bajo, depende de las actividades que realicemos como empresa y como trabajadores. Por ejemplo, no es el mismo riesgo que va a tener un laboratorista que está sacando pruebas de COVID que una recepcionista en una empresa de dulces, ¿no? O sea, el nivel de riesgo es muy distinto y entonces hay que valorar también esos aspectos, ¿no? Entre otros aspectos que se estarán considerando dentro del programa. Entonces, justamente, sí es un tema que es mundial, que ya se está tratando de adoptar y que, bueno, México se sumó, digamos, a esta lista de países que se están preocupando por esta situación. Aquí insisto en que la problemática estuvo en el entendimiento de las personas de este criterio, ¿no? O sea, lo entendieron y más porque desgraciadamente los medios no ayudan. La verdad es que se sacó en una forma muy amarillista, como suelen hacerlo, y entonces es de COVID, riesgo de trabajo para todo mundo. No, pues los empresarios se están infartando, ¿no? El tema es, hay que investigarlo, hay que informarnos, hay que darnos cuenta y no hay que, de alguna manera, porque ¿qué está pasando? Insisto, ahorita las empresas a nosotros nos consultan constantemente. Oye, pero ¿cómo lo meto a la prima de riesgo? Es que ¿por qué lo vas a meter a la prima de riesgo si no está calificado, no? O sea, lo están entendiendo de una manera distinta y aquí lo importante es entender en qué casos en lo particular, ¿no? Ok, entonces primero tiene que estar calificado. Primero, tenemos que hablar del nivel de riesgo del empleado en un momento dado. Digo, porque tengo yo aquí una pregunta que un amigo mío empresario, cuando supo hace un par de días que íbamos a grabar esta cápsula, me dijo, oye, invítame. Le dije, no te puedo invitar, ¿no? Por favor, pregúntales, ¿no? Y la pregunta más o menos va encaminada, ahorita que ponías el ejemplo de la recepcionista, Carla. Quiere decir entonces que si esta recepcionista se enferma por COVID, no necesariamente me va a impactar a mí como patrón en el grado de riesgo o en la prima. No, de hecho ahí lo que se marca es, para que te impacte en la prima tienen que ocurrir varias cosas. Entre ellas, una, que lo califiquen, y esa es básica. Si no está calificado, no te va a impactar nunca. Una, que lo califiquen. ¿Quién es calificable? Ese es lo que hay que analizar. Calificable es dos supuestos: que haya fallecido o que fallezca por COVID o que tenga secuelas graves. Si tus trabajadores se enferman de COVID y pasan sin pena ni gloria el COVID, es decir, no les afecta, de eso de que sí tuve síntomas, pero no es asintomático, aunque sea COVID y aunque haya incapacidades de por medio, no se consideran riesgo de trabajo.
solamente van a considerar con secuelas graves y fallecimientos. Entonces, también esa es otra de las circunstancias que tendremos que analizar, ¿no? Y la tercera es que, además de que haya ocurrido eso, sea con las empresas de nivel de exposición que son altas o muy altas. Entonces, sí, medicina del trabajo, la verdad es que ahí sí tiene una chambotota, ¿no? Para poder analizar todas estas situaciones y poder calificar. Y la forma de calificar va a ser retroactiva, o sea, hacia atrás, 2020, lo que ya ocurrió. Dice el programa que van a llamarle por teléfono a cada uno de los trabajadores que ya les ocurrió. Insisto, la chamba entonces está monumental, ¿no? Y de aquí en adelante, lo que van a hacer es que medicina del trabajo va a tener un poco más de atención en esto, pero también el trabajador ya puede empezar a solicitarlo, ¿no? O sea, entonces también le dejaron chamba al trabajador. ¿Quieres que se te califique? Pues ve, lleva tus documentos a ver si eres calificable, pero no en todos los casos será calificable. Ok, bueno, espero que con esta quede más o menos más tranquilo la persona que tenía esta inquietud. No sé, Eduardo o Fanny, si tuvieran algún comentario en ese sentido. Yo nada más, digo, ahora sí que abro la pregunta y primero más bien hago el comentario y posteriormente me gustaría escuchar a Carla y a Stephanie como expertas en la materia. Supongamos que existe o que se empieza a dar este fenómeno de calificación del COVID como riesgo de trabajo. Sabemos que en todo caso, pues eso impactará al bolsillo de los patrones en función a que tendrían que cubrir cuotas mayores. Obviamente también impactaría por la naturaleza, si no me equivoco, de la propia rama, pues impactaría al propio trabajador. Pero la cuestión es que sin duda tiene que haber un nexo causal entre lo que le sucede en este caso en la enfermedad que adquiere un trabajador como es el COVID y ese nexo causal precisamente con las funciones que desempeña o con el nivel de exposición que tiene en función con el trabajo que desempeña el propio trabajador. Aquí la cuestión es que, de vista desde una perspectiva netamente procesal, se me haría que existiría mucho campo de debate ya en tribunales para efectos de que si lo que termina impactando en la siniestralidad de la empresa tendría mucho campo de debate o de prueba el hecho de si la enfermedad de COVID que termina impactando en este rubro, pues existiría mucha materia para poder probar o poder movernos en el sentido de que no queda debidamente acreditado si realmente una persona que adquirió el COVID fue precisamente bajo el riesgo de trabajo, ¿no? Propiamente. Y aquí me gustaría en esa parte, en el tema procesal, preguntarles a Stephanie y a Carla cómo lo visualizan como expertas en la materia. Yo nada más doy el punto de vista de, oye, yo que litigo, me queda la sensación de que va a haber mucho que hacer para poder sacar un eventual riesgo de trabajo por esta situación del COVID. Sí, pues yo creo que ahí el tema, efectivamente, o sea, como es tan subjetivo, ¿no? O sea, sí va a ser sujeto de poder impugnarse, o sea, nulidad, ¿no? En estas resoluciones del IMSS como organismo fiscal autónomo, ¿no? O sea, sí o sea, este es el comienzo, ¿no? Vamos a ver cuáles van a ser pues las consecuencias jurídicas cuando las personas accionen los medios legales de defensa respecto a las resoluciones del Seguro Social en esa lógica, ¿no? Pero también hay que decir algo, o sea, este es un comentario personal, pero si estamos hablando de personal de salud, ¿sí? Del riesgo alto, muy alto, que son las que están calificando y funerarias, ¿cuáles son las utilidades? Digo, no estoy justificando, pero solamente quiero dejarlo claro, o sea, ¿cuáles son las utilidades actualmente de este tipo de giros, ¿sí? Que están teniendo en materia de COVID,
O sea, las que de verdad están utilizando a los trabajadores, a las trabajadoras de la salud, que no nada más son médicos, médicas, sino estamos hablando también de pues enfermeras, personas enfermeras, radiólogas, químicos, laboratoristas, e incluso el temas de higiene, ¿no? Camilleros, personal de mantenimiento, conservación incluso de aparatos informáticos. O sea, estamos una serie de personas que se ven forzadas a laborar o por la necesidad o por lo que sea, ¿no? Están prestando su servicio personal subordinado y que hay una saturación importantísima, pero esa saturación también implica la cantidad de ganancias que están generando este tipo de empresas funerarias, ¿no? También hospitales. Y no es una justificación, reitero, no es una justificación, pero dijo, o sea, sí hay un nivel alto, ¿no? De exposición y están jugándose la vida, y muchos, pues, han perdido la vida, ¿no? En esa lógica. Entonces, yo nada más lo pongo en la mesa, Eduardo, pero sí estoy de acuerdo, esto es el inicio de una serie de acciones legales que seguramente muchos interpondrán, precisamente en esta calificación, ¿no? Y en el impacto de la prima de siniestralidad que podrán tener. Carlita, ¿tienes algo que comentar? Yo nada más agregando lo que comenta Fanny, sí definitivamente creo que va a haber mucha tela de dónde cortar cuando empiecen los créditos fiscales o las rectificaciones de prima, definitivamente, ¿no? Pero con independencia de eso, no sé hasta dónde en la interpretación, y saben que últimamente las interpretaciones de los tribunales han sido muy complejas, hasta dónde las interpretaciones de los tribunales con motivo del trabajo, ¿sale? O sea, porque hay dos definiciones en lo que es riesgo de trabajo, en ejercicio o con motivo del trabajo. Y con motivo del trabajo basta con que derivado de que iba a trabajar, tan así que es el trayecto. Entonces, no sé hasta dónde puedan decir el simple hecho de que vaya a trabajar ya es con motivo del trabajo. Entonces, aunque no se hubiera contagiado per se en la empresa y que hubiera sido en el trayecto, pero en el trayecto, ¿cómo sabes si fue en el trayecto o el fin de semana en la borrachera con los amigos porque esa persona no se porta bien, ¿verdad? O sea, no lo sabemos, pero que extiendan el espectro, digamos, de análisis y entonces básicamente no tendríamos que demostrar que fue en el trabajo con el tema de causa-efecto, que normalmente estamos pensando, ¿no? En un riesgo de trabajo, que cuando es en trayecto, un accidente es muy claro, pero el tema de la enfermedad se supone que es porque estás constantemente en contacto con los agentes, en este caso biológicos, que te llevaron pero que no ese contacto constante en los agentes biológicos, en la simple calle, en el trayecto. O sea, en una enfermedad general normalmente no se da que sea en el trayecto, es siempre por ejercicio, ¿sale? Pero en este caso, ¿será que se quieran ir por esa vía? Se me hace que realmente vamos a tener, va a estar interesante, ¿no? Va a estar interesante el cómo vamos a tener que afrontar esta situación y vamos a ver qué dicen los tribunales y vamos a ver qué pasa, porque seguramente más de una empresa, claro que se va a ir a un recurso. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor si lo vemos costo-beneficio para muchas empresas muy pequeñas, lo van a dejar así. Les sale mucho más caro un juicio, ¿no? Que a lo mejor el tema de un punto porcentual de la prima y lo van a dejar así, pero las empresas que tienen bastantes trabajadores, ¿no? Imagínate un impacto de un 1% en empresas de 800 trabajadores, 400, 300 trabajadores, por supuesto que se van a querer ir a juicio tratando de demostrar algunas situaciones y a mí es en donde me queda como esa incertidumbre de hasta dónde van a esa palabra de con motivo del trabajo tratar de extenderla a la hora de una resolución. Y luego, bueno, nada más para complementar, pues el tema del ambiente de trabajo. Pensé que vas a comentar algo, Carlos. No, adelante, el ambiente de trabajo en enfermedad profesional y lo que dice los criterios para calificar COVID como enfermedad de trabajo habla solamente del periodo, pues, de latencia de 1 a 14 días entre el contacto, exposición laboral y el inicio del cuadro clínico del trabajador, ¿no? Entonces, sí coincido, va a ser un tema complicadísimo. Oigan, pero igual luego el tema del teletrabajo que vamos a ver después también se puede volver en los casos en los que así se acomode una opción para el patrón para romper el riesgo de un reclamo de COVID por el trabajo, ¿no? Estás trabajando en tu casa, o sea,
cuál con motivo. Ahora, en lo que comenta Eduardo, a mí me parece muy importante porque y ahora sí que me identifiqué con Eduardo porque pues, somos defensores, ¿no? Esa es nuestra chamba. Y lo que me llamó la atención, Eduardo, es lo del nexo causal. Es decir, si el tema es que tiene que haber un impacto en cuanto a que perdió la vida, ¿no? Por esta enfermedad o tuvo secuelas graves, pues tiene que haber un nexo causal de ahí hacia atrás. O sea, hay que reconstruir el nexo causal y no sé cómo lo va a hacer ahí la autoridad o con qué calidad en términos de certidumbre jurídica lo va a hacer. ¿Por qué? Porque si era un asintomático, pues va a ser más difícil tener todo este respaldo técnico, científico, médico, clínico, para determinar que entonces la causa de fallecimiento fue por este virus, ¿no? No sé tú cómo la ves, Lalo. Sí, de hecho, yo creo que centrándonos en lo que comentas, Carlos, yo creería que incluso los tribunales al momento de revisar un asunto y vinculándonos directamente o haciendo referencia directamente a un estándar de prueba, yo creo que eso nos tendría que llevar tendría que llevar a los tribunales a innovar y a dar un poco más de claridad en cuánta, no digo en términos cuantitativos, sino cualitativos de la prueba, cuánto se requiere para llegar a acreditar un extremo de esa naturaleza, ¿no? Porque si le vamos a exigir una prueba fehaciente, pues me queda claro que va a estar más que complicado que se sostengan estas determinaciones, pero si jugamos con un estándar más bajo de prueba, que yo creería que es lo que se tendría que adoptar en todo caso si es que quieren que tenga un impacto realmente esta consideración o esta situación de considerar el COVID como riesgo de trabajo, pues sí tendría que adoptarse un estándar de prueba más laxo, ¿no? Son temas técnicos que incluso no nada más en relación con lo que estamos comentando, existen complicaciones en lo que hace su servidor, pues también tema de inexistencia de operaciones, ahí entramos mucho con esa materia, pero sí creo que tendría que irse ya delineando, ¿no? O tratándose más los estándares de prueba que se utilizan en tribunales para definir si un hecho está aprobado o no está aprobado, ¿no? En ese sentido. Y creo que va a estar muy, muy interesante, ¿no? Todo esto definitivamente pues tendríamos que esperar a ver cómo se desarrolla la situación, qué tanta pues, actividad hay de la propia autoridad para empujar que efectivamente se materialice, ¿no? En un incremento de riesgo de trabajo de la empresa y ver cómo desemboca en las decisiones de los tribunales, ¿no? Estaríamos hablando, Eduardo, entonces más de un modelo probatorio indiciario indirecto, más que directo de modo, tiempo y lugar. Pues yo estaba pensando ahorita en función de lo que comentaba Carla, que yo no sé si diera para incluso establecer no sé, un tipo de reformas donde se incluyeran cierto tipo de presunciones en relación con los riesgos de trabajo propiamente, que permitieran, pues ahora sí que arrojar la carga de la prueba a quien, pues en este caso al patrón, ¿no? Propiamente, que va a ser el que va a terminar controvirtiendo en tribunales. Yo entendería que tendría que ir en ese sentido. Insisto, no sé si alcance para establecer presunciones, pero sí, como lo comentas, pues sí creo que tendríamos que empezar a analizar la situación de los estándares de prueba, ¿no? Obviamente asociado con lo que tú comentas, con la construcción de una prueba indiciaria o presuncional. Indiciaria sabemos que se usa mucho en términos penales, ¿no? En la materia penal hay mucha construcción en ese sentido, pero creo que de esos elementos, bueno, pues se va a tener que estar valiendo incluso la propia autoridad para poder llegar a acreditar un extremo de esa naturaleza, ¿no? Sobre todo creo que porque lo interesante aquí es que ya en el caso de un tema jurisdiccional, o sea, ya de un tema de tribunales, es diferente
la lógica en la que el patrón, procesalmente hablando, se va a defender en un tribunal del trabajo, con la que se va a defender en un tribunal administrativo, cometiendo actos de organismo fiscal autónomo, del IMSS en este caso, ¿no? Sí, por supuesto, porque yo lo veo desde la perspectiva del patrón contribuyente, ¿no? Donde pues, el trabajo del litigante es más de destruir que construir. Es una realidad, porque tenemos una resolución y no en pocas ocasiones basta pues, ir identificando con los huecos, ¿no? Con lo dogmático de la propia resolución para ir introduciendo negativas, ¿no? Lisas y llanas, en el sentido de que si algún hecho no está soportado con un elemento de prueba, y por supuesto, si lo que expresemos no lleva implícito una afirmación, pues trasladamos carga de prueba, ¿no? Y en suma es ir destruyendo, ¿no? Pero en cambio, en la materia laboral, ya propiamente en una discusión de trabajador-patrón, pues esa lógica del litigio cambia totalmente, ¿no? Muy bien muchachos, pues vamos bueno, hay mucho que esperar, ¿no? Ver que quedamos expectantes a cómo se va a desarrollar este tema del COVID como enfermedad de trabajo, para ver también en tribunales, en los mismos temas administrativos con el IMSS, cómo esto va a funcionar y qué va a deparar, y seguramente esto nos va a obligar a tener en algún tiempo, pues otro programa como este para platicar de ahora que va empezando, estamos diciendo, y vamos a ver en un futuro cómo va avanzando y ya lo iremos valorando si es que los vuelvo a invitar y me vuelven a aceptar la invitación, ¿no? Bueno, vamos a platicar ahora un poquito si están de acuerdo con la recién publicada reforma en materia de pensiones, las semanas de cotización, esta cosa que ha generado en algunas personas como aliento, en otras como desaliento. Lo que sí puedo percibir es que hay un poco de desconocimiento más o menos de esta reforma, y sobre todo me gustaría que platicáramos un poco cómo esta reforma puede beneficiar al destinatario de la pensión, al que fue trabajador, y cómo podría impactar también al patrón. ¿A quién le gustaría abrir sus comentarios? Adelante, Carlita. No, yo decía ahora que empiece Fanny. Muy bien, pues bueno, nada más hablar que esta reforma es del 16 de diciembre del 2020, ¿sí? Que esto atendió un tema de contención social, así como surgió la seguridad social, ¿no? Para contener socialmente, pues esto fue una llamarada, ¿no? Que se quiso apagar, porque solamente el 1% de la población con la edad para pensionarse iba a alcanzar las semanas cotizadas para tener derecho a una pensión, ¿ok? Entonces fue un tema de urgencia, ¿no? Esta reforma, que en lo personal no la considero una reforma de fondo, la considero una reforma superficial, porque seguimos con un sistema de capitalización individual, ¿no? Es un sistema de la Afore, ¿no? Donde estamos, es una continuación del sistema del régimen 97 del actual, ¿no? Del vigente. Y pues bueno, nada más comentar que de los principales cambios es que sí van a beneficiar a las personas sujetas de aseguramiento, es el cambio de las semanas cotizadas, porque a partir de este año se van a pedir 750 semanas para poder acceder a una pensión por cesantía en edad avanzada o vejez, ¿sí? Es decir, las personas que tengan 60 años o más o hasta los 65 años, pues a partir de esa edad podrán acceder a una pensión en alguna de estos dos riesgos, ¿ok? Entonces, en este sentido, de 150 semanas hasta llegar a las 1000 semanas, porque cada año se va a incrementar 25 semanas, para efecto de que en el año 2031 pues el requisito sean 1000, ¿sí? Actualmente, bueno, anteriormente eran 1250 semanas, cambian a ser 1000, pero este año son 750 semanas para ir incrementando anualmente, ¿no? Entonces, bueno, sí va a ser, es una reforma que va a beneficiar a la mayoría de las personas, sí, efectivamente, pero el costo es alto, o sea, se prevé un aumento de las aportaciones para las personas empleadoras, lo que les corresponde
corresponde pues a cargo del Seguro Social en esta rama, igualmente por el Estado también va a incrementar a partir del año 2023, ¿sí? Es decir, vamos a darle más dinero, más recursos a las Afore para que administren este recurso. Otro de los aspectos que cambian es precisamente lo que es la pensión mínima garantizada, porque ya vamos a considerar no un salario mínimo, sino se van a considerar la totalidad de las semanas cotizadas y el promedio del promedio del salario base de cotización durante toda la vida de la persona, ¿no? Entonces, sí vamos a dar más recursos, pero pues no sigue sin tener garantías un sistema de esta naturaleza que se encuentra a la merced, ¿no? De demanda y oferta del mercado. Tenemos hay un fenómeno, no recuerdo la empresa de videojuegos, ¿no? Que donde hubo quienes se metieron a este tema del mercado, ¿no? Y bueno, cómo hicieron explotar y afectaron de una forma muy significativa acciones en un tema de finanzas, ¿no? De mercado internacional, entonces en la bolsa, ¿no? Entonces, bueno, ahí es un ejemplo de lo impredecible que puede ser la administración de estos recursos y que pues dejémoslo claro, ¿no? O sea, ¿quiénes son los verdaderos ganadores de este sistema pensionario? ¿Quiénes son los que de verdad ganan? Y creo que las personas trabajadoras no están en el primer supuesto de ser aquellas que sean las que se van beneficiadas de las prestaciones de seguridad social en una pensión, ¿no? En nuestro país, por lo menos no en nuestro país. Eso es, Carlos. Carla, ¿cómo ves? Gracias. Híjole. Complicado. Y creo que el comentario que voy a hacer yo va a estar peor, ¿verdad? Entonces, complicado porque la verdad es de que pensiones es un tema tan complejo que no nada más es de afectación en México, es afectación internacional, ¿no? O sea, todos los países han tenido problemas con sus esquemas de pensiones porque la verdad es de que son insostenibles, ¿no? O sea, y más el tema de que nosotros transitamos de ley 73 a ley 97 porque definitivamente no había manera de que pudiera seguir financiándose como venía dándose. Y hoy vuelve a pasar lo mismo, creo que es un paliativo, nada más es un paliativo, es volverle a quitar como un poquito de aire a la olla express para que no truene, o sea, realmente se dieron cuenta que ahorita que ya empezaban a pensionarse las personas o ya iban a empezar a pensionarse, ni siquiera iban a poder pensionarse porque no les iba a alcanzar para nada y de todas maneras el Estado iba a tener que procurarles una pensión mínima garantizada a quien cumplía los requisitos y como ya lo explicó Fanny, bueno, un beneficio fue disminuir esos requisitos para que entonces más gente tuviera acceso porque no iba a ser posible, derivado de que hoy en día tenemos bastantes, un grupo muy importante de personas que no tienen un trabajo permanente, cotidiano, en donde generan una antigüedad y que la rotación de personal, el que son los nuevos tipos de trabajo, que hoy hay mucho freelancer, el que tenemos ahora los chavos que no quieren un trabajo estable, ese tipo de cuestiones nos están llevando, como en su momento fue el que de tener 20 hijos ya nada más tienes 2, ¿no? O sea, en su momento tuvimos una situación global que nos llevó a un cambio. Hoy estamos teniendo otra en generaciones, en ideologías, filosofías de vida que nos están afectando en pensiones. Y esta situación que yo veo es que, insisto, está muy bien, era indispensable de cualquier manera hacer un cambio de esta naturaleza, mejor o no, no lo sé. Insisto que creo que es un paliativo en que sí le vas a dar un mayor beneficio aparentemente a más personas, pero ¿a qué costo otra vez, no? Y quien absorbe el costo sigue siendo el patrón solamente, que eso de alguna manera con la inercia que hemos estado viviendo en los últimos años, con ahorita lo que está pasando en la pandemia, creo que no es nada positivo para las empresas porque la carga está quedando, lo estamos hablando ahorita con lo del COVID, ¿no? O sea, prima de riesgo para el patrón. Sí, hay beneficios para el trabajador, pero en ocasiones pues no todo se lo puedes estar cargando a las empresas, porque tarde o temprano las vas a tronar, ¿no? Ese es por un lado. Ahora, ha habido ya varios estudios a nivel internacional sobre pensiones, justamente porque es el coco de todo mundo y decíamos que es en donde se dan cuenta que no hay manera de que puedan sostenerlo, hasta que llegaron a una fórmula mágica, ¿no? En donde la fórmula mágica dice
que para que una pensión realmente pueda ser sostenible, viable económicamente, tendría que configurarse con 3 supuestos. Una pensión universal básica mínima, o sea, ni siquiera un salario mínimo, tal vez, una pensión universal básica mínima, y esa pensión básica mínima debiera representar un 20% del ingreso de la pensión en el momento. Un 30% se integraría por una pensión obligatoria, o sea, a través de la contribución, como la conocemos hoy en día, y un 50% por un ahorro voluntario. Y ahí es en donde estamos en problemas. ¿Por qué? Pues porque nosotros ahorita, ¿qué es lo que tenemos? No hay un ahorro voluntario, esa es la realidad. Se contribuye solamente con la parte obrera y patronal, pero yo no veo que realmente los trabajadores vayan y hagan un ahorro y una aportación real voluntaria a sus afores, cuando el 50% debiera ser a través de estos ahorros voluntarios. Entonces, creo que el mecanismo no es este que tenemos, también va a ser un paliativo para salirle a estos años y eventualmente tendrá que haber alguna otra reforma, alguna otra modificación, algún otro ajuste, porque en algún momento también no va a ser viable económicamente, ¿no? Entonces, creo que sí es un tema de que la gente debe de entender que debemos de cambiar nuestra forma incluso de vida, porque estamos muy acostumbrados a ganar 10 y gastar 12, ¿no? En lugar de ganar 10 y ahorrar 2, que ese es lo que nos recomiendan, un 20% de ahorro de todo el dinero que gastas día por día. Y pues bueno, esta pensión, como bien dice Fanny, sí es buena, sí es positiva, sobre todo para un gran grupo de personas que no iban a tener derecho y que hoy lo tendrían. Que si también es cierto que las Afores son las más beneficiadas, pues porque realmente han hecho su agosto cañón ahí con esos, con lo que cobran y con el dinero y jineteándose la lana de la gente y ganando de la lana de la gente, sí también es cierto, pero creo que sí en México tendremos que voltear a ver mucho más, a cambiar insisto, una forma de ver nuestro futuro, porque la gente no le educan para el futuro, ¿no? O sea, no le educan, no hay una educación financiera, no hay una educación de previsión. Es más, hay quien hoy en día todavía no tiene un seguro de gastos médicos o no tiene el seguro del carro siquiera, caray, ¿no? O sea, cosas tan básicas y que ya son tan necesarias, mucho menos pensar en un futuro. Si no piensa en una contingencia que le puede pasar mañana manejando, mucho menos en un futuro en 50 años, ¿no? Yo quiero comentar aquí que al final, o sea, seguimos con un sistema, que el sistema de pensiones en nuestro país es un sistema fracasado. O sea, viene de un sistema chileno que ha fracasado y están ahora desmantelando su sistema de seguridad social, sacando los recursos de las AFP que hacen las veces de las Afore. O sea, es un sistema que no funciona. Ya son pocos países en el mundo que continúan con un sistema de esa naturaleza. Entonces, uno pensaría que como estamos en un gobierno de izquierda, ¿no? Donde el tema del neoliberalismo y, ¿no? Bueno, van a haber temas de fondo en cuanto, oye, tú Afore, pues por lo menos solidarízate, responsabilízate en las inversiones, ¿dónde se van tus utilidades, no? O sea, se quedan acá. O sea, ese es el tema, ¿no? De que, bueno, sí ganas, pero ¿y qué haces con esas ganancias, no? Entonces uno esperaría una reforma de fondo, pero pues no, realmente yo creo que en esta reforma quienes ganaron, pues ganaron las Afore. Ganaron las Afore en cuanto que van a tener más recursos para administrar. Sí se topó, sí hubo una reducción de sus comisiones, eso también hay que decirlo, pero también se flexibilizó el tema de las inversiones en el mercado internacional. Entonces, yo creo que había grandes propuestas en materia de pensiones por parte, la que me parecía una excelente propuesta era por parte de la CIS, también hay que decirlo, y pues bueno, fueron propuestas no escuchadas y quienes levantaron la mano y quienes se les dio esta voz fueron principalmente ellas, ¿no? Las Afore. Entonces, pues bueno, creo que no estamos nada más con esa medida paliativa, como comenta Carla, ¿no? No es un tema de fondo, es un tema de forma, maquillaje. Que esa apertura para que las Afores pudieran invertir en otros mercados internacionales también incrementó la posibilidad de minusvalías, ¿no? Que no es otra cosa más que las pérdidas. Y que quizás el gran negocio de estas empresas pues es que ellas no pierden, porque quien pierde es el trabajador, ¿no? Cuando te dicen, mira, no te preocupes, este año perdimos, y el que entra también, y el que entra también, pero en 10 años en promedio vas a ganar. Hombre, gracias, ¿no? O sea, qué bárbaro, ¿no? ¿Qué haría sin ti?
Muy bien. Bueno, no sé si tengan algún comentario adicional de este tema de las funciones, muchachos. Bueno, pues vamos a pasar ahora al tercer tema que nos convocó el día de hoy, que es esta cosa también que hay muchos comentarios, también hay muchas preguntas de la reciente publicación que contenía la reforma del teletrabajo, ¿no? Abrimos el tema, muchachos. ¿Qué les parece? ¿Cómo la ven? ¿Cuáles son las principales preocupaciones que ustedes han captado de las empresas o incluso de los propios trabajadores? ¿Empezamos? Fíjate que este tema de teletrabajo, esa reforma sí era más que indispensable hoy en día, ¿no? Sumamente pertinente por lo que estamos viviendo. Una reforma que de alguna manera quedó sobre la mesa desde el 2019 y que se retomó y que actualmente, pues bueno, ya por fin está aprobada. No sé si fue la mejor forma, creo que todavía le pudieron haber echado ganitas en la redacción y haber adecuado algunos conceptos. Dejaron muy abiertos muchos conceptos como es el que si el 40% del tiempo el trabajador no está en teletrabajo, entonces se puede considerar como un trabajador normal. ¿40% de qué tiempo? Diario, semanal, quincenal, mensual, ¿en qué basamos, no? El que dice que si es esporádico o es ocasional, ¿qué significa para ti o esporádico ocasional? Una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año, una vez al... ¿Cuál es, no? Creo que dejó conceptos sumamente abiertos, pero bueno, dentro de todo, de manera general, que ya nos habla esta reforma, nos dice que ya nos da una definición clara de teletrabajador y teletrabajo como tal, cosa que no hacía en la ley anterior, que lo dejó ahí en trabajadores a domicilio y los equiparó, pero que hoy en día sí le da una definición. Estos trabajadores que se considerarán teletrabajo, les decía, pone dos excepciones. Cuando es ocasional o esporádica, no será, se regirá por ese capítulo. Cuando es menos del 40% del tiempo, tampoco se regirá por ese capítulo. Y aquí lo que causó muchísimo conflicto existencial fue dentro de las nuevas obligaciones patronales, sobre todo una, ¿no? Que es que le cubra los gastos al trabajador. Eso, bueno, los costos, dice así literal, ¿no? Que le cubra los costos en los que incurre por realizar el trabajo. Eso creo que de todas las obligaciones la gente como que no leyó lo demás y se quedó con eso muy empapada. Están otras obligaciones como que le tienes que dar los insumos, la instalación de los insumos, que es parte de estos costos también, ¿no? Le tienes que proveer de las herramientas de trabajo, le tienes que estar dando mantenimiento a esas herramientas, el evitar el tema de abusar de la supervisión y que entonces entres en conflicto con la privacidad del trabajador, la situación de que tiene que haber un respeto de la desconexión digital, pero insisto, hubo otros temas que profundizamos más adelante, pero en el que se están clavando cañones en el costo. ¿Cómo determinarlo? Porque también lo dejó ahí de manera proporcional. Híjole, ¿cómo saco la proporción de luz que me gasto con una computadora? Y luego no es la misma proporción de luz que Fanny se va a gastar, que tienen ella, su esposo y bebé en camino, ¿no? Que yo, que con 3 hijas y con entonces, y que Eduardo a lo mejor ya con un niño y que a lo mejor el niño ya está también siendo... de telestudio, ¿no? Entonces, claro que cómo sacas una proporción de gastos. Es la pregunta que todo el mundo está haciendo ahorita. ¿Cómo la saco? Dime cómo sacarla. A ver, no hay. No dice la ley cómo, ¿sale? O sea, la ley no te lo establece. Dice que se pongan de acuerdo, patrón y trabajador. Entonces, también otra de las cosas que ahí me dicen, entonces si me pongo de acuerdo y le digo que acordamos no pagar nada, ¿es válido? Ojo, los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Entonces, no podrías decir que no le pagas nada, porque entonces sí podrían hacerte exigible que le hagas el pago de estos costos. Entonces, ¿cuál sería una vía que pudiéramos llegar a utilizar? Pues bueno, ya se evaluará con los trabajadores cuál sería la metodología. Yo mi recomendación aquí sería, sí establece una metodología, la que quieras, pero haz una metodología. Metodología no es nada más me desperté un día y dije, 500 pesos. O sea, no. ¿Por qué 500 pesos? ¿No? El decir el por qué son 500 pesos, para qué son, cada cuánto se los vas a dar. Cuando tú estableces eso y eres mucho más claro, creo que no vas a tener tanto conflicto laboral, ¿no? Sobre todo dejándolo plasmado en los contratos. Pero adicional a esto, yo recomendaría que lo hiciera una comisión mixta.
porque si lo hace una comisión mixta le das una fuerza impresionante ante las autoridades laborales. Por lo tanto, es una recomendación que nosotros en el despacho estamos haciendo a los clientes. Insisto, en ningún lugar de la ley te lo dice, ¿eh? O sea, no te lo obliga, pero es una recomendación que nos ha funcionado en la vida práctica y en las inspecciones laborales, que cuando una comisión interviene, entonces se suaviza el tema, ¿no? Y pues esta pudiera ser una de las incertidumbres más grandes que tienen los empresarios de cómo hacerlo. No bien establecido el cómo, tú establece el cómo, pero déjalo claro en un documento para que no te lo cuestionen. Sobre todo, ese aspecto creo que es el que más conflicto les ha ocasionado, ¿no crees, Fanny? Sí, yo creo que ese es un tema que nadie sabe cómo resolver efectivamente, ¿no? Proporcional, pues proporcional a qué, ¿no? Efectivamente. Y luego, bueno, también lo de la implementación de mecanismos para proteger la seguridad de la información, datos personales, el derecho a la intimidad, ¿no? De los trabajadores también. O sea, este tema del COVID, pues nos trae grandes lecciones, ¿no? Continúa. Y pues al parecer esto todavía va a alargarse más. Entonces, sí, forzosamente hay empresas que tienen la posibilidad de poder realizar sus actividades laborales a través del teletrabajo. Y bueno, pues va el tema de los contratos, por ejemplo, el contrato que tiene que ser un contrato por escrito, que puede haber reversibilidad en cuanto al tema de la presencialidad en su momento. O sea, sí son aspectos muy específicos del teletrabajo necesario forzosamente. Eso también surge por una necesidad, ¿no? En el contexto en el que nos encontramos. Y yo rescataría principalmente el tema del derecho a la desconexión, ¿sí? Porque no se trata de estar las 24 horas diarias, ¿no? En el celular, o porque no se está trabajando, estar todo el tiempo en la computadora o simplemente en los WhatsApp, ¿no? Nos enteramos de cada cosa, ¿no? Que se les está pidiendo a los trabajadores fuera de las jornadas laborales, o incluso actividades que no son propiamente para las cuales fueron contratados. Entonces, creo que sí es muy importante esta reforma. Efectivamente va a ayudar, va a coadyuvar mucho a la continuación de los trabajos actuales. Sin embargo, también habrá que ver la forma en la que se va a validar este tipo de cumplimiento de las condiciones laborales, ¿no? Porque también lo que comentabas, Carla, en cuanto a las obligaciones patronales y el pago de los costos, los insumos, la capacitación, los mecanismos para la seguridad de esta información, el derecho a la desconexión, pero también, por ejemplo, proporcionar sillas ergonómicas, o sea, ese tipo de cosas que dices, ah, caray, o sea, sí, pero también yo como empleador, también hay que No decirlo, las ¿cuánto tiene me ni estoy Obama. ahorrando? ¿Eh? No las tiene ni Obama esas No sillas. las tiene ni Obama, ¿no? No, o sea, pero también cuánto me estoy ahorrando en gastos yo como empleador, como persona empleadora. O sea, oye, la electricidad, la oficina, el café, o sea, ¿cuánto de estos A ver, insumos Fanny, pero a estoy? ver, ahí yo sé que tú eres muy pro trabajador, muy pro operario, pero también hay un tema que No, es los parte dos. de lo que me platicaba con este amigo que les dejó las preguntas. Decía, oye, a ver, está bien, yo le voy a tener que pagar una proporción, no sé cómo, pero tengo que acordar una proporción por el internet, darle el equipo, creo que ya estaba también dentro de las obligaciones anteriores para que pueda trabajar en su casa, sí, pero pagarle el internet o la luz, pero también el trabajador deja de tener gastos simplemente por el traslado. Y entonces a lo mejor por el camión, a lo mejor por el tren ligero, porque usa la línea 3, La comida. O a lo mejor por la gasolina, a lo mejor deja de tener. Entonces, ¿no podría ser un poco injusto pensar en que al final del camino yo te tengo que pagar ese gasto proporcional y tú vas a tener ahorros en ese sentido por la misma situación? Y por otro lado, ¿cómo puedo yo tener la certeza de que si vas a trabajar, vas a hacer teletrabajo 8 horas, las 8 horas que vas a estar metido en internet vas a estar haciendo cuestiones de trabajo y no vas a estar en el Face y no vas a estar, no sé, viendo en Casafi TV o otras cosas, pues, ¿no? Sí, o sea, definitivamente ahí requiere, perdón, Carla, ahí requiere, o sea, al final ambos son los que tendrían que tener esa flexibilidad, porque hay beneficios para ambos. Todos los gastos que un trabajador se ahorra por no estar en la presencialidad, eso es una realidad, ¿no?
Pero bueno, aquí pues el trabajador pues tendrá que someterse a esos medios de validación del cumplimiento de sus obligaciones como trabajador, ¿sí? ¿Cómo es esto? Pues el cumplimiento de objetivos, no llegar al grado de cámaras, ¿no? De instalación de cámaras, si está en las 8, no llegar a ese grado, pero sí, sí comprendo tu punto de vista, es cierto, ahí tiene que ser flexible en ambos sentidos, pero pues bueno, o sea, al final, como estamos hablando de derecho social, pues siempre vamos a hablar de un trato jurídicamente diferenciado, Carlos, ¿no? Sí, que a mí la propuesta de Carla me parece genial, ¿no? O sea, llevarlo a la comisión mixta, pues finalmente ahí está la representación del propio trabajador y ahí puedes llegar a un acuerdo donde es, bueno, ok, ¿sabes qué? Pues haces una clasificación a lo mejor, dependiendo y ahí dices, bueno, pues te voy a dar 500 pesos al mes, sale ya, y lo haces un poco hasta generalizado, ¿no? Digo creo que esta reforma sí abona, pero también deja muchos huecos también, ¿no? Como un poco cosas abiertas y que al final del camino, pues yo quisiera ver, ¿no? Imagínate, Eduardo, tú eres juzgador y te llega un asunto donde viene un reclamo porque te dice el trabajador, te llega Carla a reclamarte, ¿no? A decirte, oye, es que Fanny, mi empleadora, no me pagó la parte proporcional del internet, ¿no? Y yo hice teletrabajo. ¿Y cómo lo cuantificas? O sea, tú como juzgador, ¿cuáles van a ser los criterios para cuantificar? O sea, no, pues, no sé, el dedito en el aire, ¿no? Con salivita. Le hubieras dado 500 pesos al día. ¿Cómo le haces, no? O sea, desde el punto de vista del juzgador, Eduardo, pues, ¿cómo vas a construir los elementos para tu resolución? No, claro, e incluso, Carlos, te desvío un poco la pregunta para poder hablar y poder aportar un poco más, ¿no? Yo creo que esto representa un área de oportunidad para los que se dedican a la materia fiscal. ¿Por qué? Porque también van a tener que tener un soporte los patrones para efectos de ver que esos pagos que se les bueno, esas cantidades que se les entregan por concepto, lo que tú mencionabas, internet y todo el suministro, no vayas a poder ser catalogado como algo que sea gravable para efectos del impuesto sobre la renta para el trabajador. Sabemos que existe disposición expresa en renta donde te dice que todo lo que se le proporciona para el desempeño de sus actividades propias, pues no genera un ISR, ¿no? Pero el tema también es generar un soporte, una metodología debidamente o que esté clara para que no vaya a caer en ese concepto. También desde la propia perspectiva del patrón, va a ser bien interesante si los gobiernos de los estados en el tema de los impuestos sobre remuneraciones, de los impuestos sobre nóminas propiamente, ver si no intentan capitalizar algunas partidas para efectos de que digan, oye, ¿sabes qué? Este concepto que le das a los trabajadores sí aumenta tu base gravable para efectos del impuesto sobre nóminas, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que nosotros como consultores en la materia fiscal, si bien es cierto, es un área laboral, va a tener ahí una repercusión directa, ¿no? También en la materia fiscal. Y por otra parte, a mí algo que se me hace bien interesante y que ya lo venía escuchando es, oye, el trabajador, bueno, pues va a estar conectado al internet, va a utilizar los medios de comunicación, como ya lo venimos haciendo ahorita, videoconferencias, etcétera. Pero creo que a lo mejor para el común de empresas puede sonar algo como, pues, a mí no me afecta, yo no tendría por qué preocuparme por esas cosas, pero al fin y al cabo yo creo que los departamentos de tecnologías de la información y comunicación, los famosos TIC, van a adquirir una relevancia importante. ¿Por qué? Porque muchas de las empresas trabajan con información sensible, de tal suerte que pues, sabemos que todos estamos expuestos a un ataque cibernético y qué tan preparados están las empresas para poder brindar seguridad en ese sentido a sus propios clientes, ¿no? Oye, pues yo trabajo con cierta información que es sensible, pero el trabajador, mientras estaba ahí, se estuvo metiendo a otras partes, descargó por ahí un software malicioso, jaló información y ya me robaron la información, ¿no? Que es sensible. Entonces, creo que ahí los departamentos de tecnologías van a tener que ponerse las pilas, o aquellas empresas que
que realmente tienen este manejo de este tipo de información, pues van a tener que crear sus departamentos para poder proteger, ¿no? Al menos generar un contexto de protección a la información que van a estar manejando y propiamente, pues, desde que van a estar desempeñando los trabajadores de las labores desde su hogar, ¿no? Y un tema adicional que nada más no me recuerdo si fue Carla o Stephanie la que lo puso sobre la mesa, va a ser bien interesante ya empezar a discutir cómo, en lo que comentabas, Carlos, oye, pues, ¿qué tanto de las 8 horas estuvo realmente trabajando? Es obvio que desde la perspectiva informática, pues podemos detectar qué páginas estuvo visitando y cuánto tiempo estuvo conectado, ¿no? En la propia red y qué navegación, ¿no? Por ejemplo, tuvo en ese sentido. Pero es bien interesante, visto desde el derecho a la privacidad, qué tanto manejo puede tener el patrón en ese sentido sin caer en una invasión a esa privacidad que tiene el derecho el trabajador, ¿no? Que ahí hay una clara afectación a ese derecho de privacidad y va a ser bien interesante cómo pueda balancearse en qué tanto puede indagar el patrón, sí, en los celulares que son de uso privado, en la computadora, por más que sea una computadora de trabajo, pero qué tanto pudiera servirse de esa información el trabajador para sancionar al propio trabajador o incluso para justificar un despido, ¿no? En ese sentido, ¿por qué? Porque si a mí me dicen, oye, Eduardo, te estuviste metiendo aquí a tal y cual página, pues yo puedo invocar, oye, sí, pero eso también es parte de mi privacidad y no tienes por qué estarlo utilizando para justificar un despido. Digo, no sé, Carla, Stephanie, cómo lo vean en ese sentido esta parte. Fíjate que de eso que comentas, Eduardo, yo quiero hacer una aportación adicional y ahorita que Stephanie nos dé su opinión respecto a los juzgados, a ver cómo lo van a ver. Algo que es bien interesante y bien importante que debemos entender, sobre todo con este tema de teletrabajo, es que no podemos pretender que el trabajador sea lo mismo el teletrabajador que un trabajador presencial. Por lo tanto, tendremos que establecer mecanismos distintos. ¿A qué voy con esto? Para muchos, también la pregunta de los 64,000 que nos hacen en el despacho respecto a esto de teletrabajo es, ¿cómo me garantizas que las 8 horas estuvo sentado trabajando? Es que no tiene que garantizarte eso. Un teletrabajador no se va a basar tanto en un horario de trabajo. Se va a basar, sí, va a haber una jornada de trabajo establecida en donde esté a tu disposición, pero va a trabajar por objetivos. De hecho, parte de la reforma y lo que viene es, dime qué tipo de trabajo va a ser, cómo va a ser supervisado y cómo te lo va a entregar. Entonces, si la gente no cambia el chip de que para que sea un teletrabajador, yo tengo que tener primero claro como empresa, ¿qué objetivos tiene que cumplir diarios, semanales, quincenales y mensuales el trabajador? ¿Qué resultados me tiene que dar? ¿Y cómo los voy a evaluar? No te metas en teletrabajo porque no estás listo para teletrabajo. Porque si lo que quieres es que el trabajador esté 8 horas sentado enfrente de una computadora, no importa haciendo qué, pero sentado enfrente de una computadora, olvídalo, no eres para teletrabajo. Tienes que entender que va a cambiar la estructura del trabajo. Por eso es alguien diferente, por eso es una condición especial de trabajo, porque no es el típico trabajador que está en tu empresa y llega en un horario de trabajo a hacer actividades. No es el de producción que llega y desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde está produciendo y puedes medir la productividad en un tiempo específico porque lo que te pago es tiempo de producción. ¿Se fijan? Aquí no, aquí yo lo que te voy a pagar es el servicio que me estás dando, con objetivos que me estés dando y con resultados. Si no podemos medir eso, de verdad, ni se metan en teletrabajo porque no hay manera. El que sigue preguntando, ¿cómo le hago para saber que las 8 horas está trabajando? No está entendiendo como tal cómo manejar a su teletrabajador y va a cometer muchos errores. Y entonces, si te muestra el trabajador que él en menos tiempo, por la organización de su tiempo, cumplió los objetivos, no tenía que estar las 8 horas sentado enfrente de la computadora. No sé si me explico. ¿Qué opinas, Fanny?
Totalmente de acuerdo. Yo creo que este tipo de trabajo es diferente, obviamente la presencialidad implica condiciones diferentes y habrá que esperar también las condiciones especiales que emita para tales efectos de salud y seguridad la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en donde efectivamente tendrán que haber cambios, ¿no? En cuanto a la forma en la cual se deben de prestar estos servicios, porque tienes que considerar el tema de factores ergonómicos, psicosociales, riesgos en cuanto al tema de la vida, integridad física, etcétera, ¿no? Es decir, vamos a hablar de otro tipo de condiciones, porque el hecho de estar sentado todo el tiempo, pues no, o sea, eso puede generar otro tipo de consecuencias, ¿no? Incluso en materia de seguridad social, ¿no? Hasta Entonces, factores de riesgo psicosocial. exactamente, sí. Entonces, creo que aquí, pues sí, o sea, implica otro tipo de modalidad de trabajo. Hay que reiterar que es un tema que ambos tienen que estar de acuerdo en esta modalidad, y que es reversible también. Es reversible. Entonces, si no funciona, si lo intentan y no funcionan, pues pueden regresar a la presencialidad. Pero creo que este tipo de trabajo, pues, ha llegado para quedarse, ¿no? Para quedarse en muchos de las actividades que ya estamos naturalizando, ¿no? Ya es muy fácil para muchos ya realizar esta actividad con esta modalidad, ¿no? Muy bien, pues creo que esta parte es bien importante, ¿no? Creo que sirve hasta manera de recomendación, o sea, si te vas a meter como patrón en un tema de teletrabajo, debes tener tu esquema más de trabajo por objetivos, más que por tiempo, ¿no? Más que por hora pompi, ¿no? Sino, a ver, tienes que aprender también a transitar y decir, bueno, estos son los objetivos, esto es lo que tienes que hacer, me lo vas a entregar en estos tiempos y de esta manera, y medir de manera diferente el trabajo, ¿no? Que creo que hoy en día pues han crecido también tantas formas de trabajo en casa, ¿no? Del home office, que creo que para muchas empresas no sería complicado, quizás para otras sí lo sea, y quizás el tema de teletrabajo pues no es una opción o cuando menos sea para solamente a lo mejor ciertas cuestiones propias del giro, pero a lo mejor no para la esencia, no para la producción, no para ese tipo de cosas que pues no hay cómo controlarlas y aparte no podrías hacerlas así, ¿no? Muy bien. Yo Bueno, creo que, perdón, Carlos, yo creo que nada más, o sea, para cerrar el tema en cuanto a que también lo difícil que va a ser validar que efectivamente o sea, en materia de seguridad social lo pienso, en cuanto a las inscripciones procedentes, si son trabajadores, qué difícil va a ser validar que una persona esté efectivamente prestando un servicio personal subordinado y sea sujeto al régimen obligatorio del seguro social, ¿no? Porque puede decir, él es mi trabajador y es una persona de 60 años que está trabajando, está haciendo teletrabajo, ¿no? Y ay, caray, ¿y cómo valido eso yo, ¿no? Como Seguro Social, como Infonavit, ¿no? Para ver si efectiva. Ahí hay un tema que puede prestarse a otras situaciones, pero lo que quiero decir es que puede apoyar la inclusión, también hay que decirlo, la inclusión de personas de edad que no puedan trasladarse, o sea, que puedan formalizar también incluso, porque esto ya existía, ¿no? Nada más no estaba legalizado, por decirlo de alguna manera, no regulado de esta forma, pero sí puede formalizar muchos trabajos. Entonces, pues creo que también esas son buenas noticias, ¿no? Con el teletrabajo y con sus huecos ahí que habrá que ver cómo se resuelven, ¿no? muy bien. Pues vamos a pasar, si están de acuerdo, al último tema que nos convocó el día de hoy, que es precisamente algo a veces creo que muy álgido, ¿no? El outsourcing. Esta prestación de servicios, tercerías, es decir, que se puede ver desde varias perspectivas. Pero creo que mucho se ha dicho de este tema. Había por ahí desde el año pasado una intención de reformar algunas legislaciones en torno a este tema del outsourcing, para algunos incluso exageradas, para otras terminaba criminalizándose una práctica que en realidad es una práctica internacional, ¿no? No es propia de México. Mucha gente dice, oye, es que al gobierno no le gusta, es que se afectan a los trabajadores, ya sabes, en las auditorías, llegando el SAT, ¿no? Diciendo, es que voy a revisar la PTU porque soy el paladín de los trabajadores, cosas como estas. O sea, se ha dicho tanto y se espera tanto, ¿no? Porque si mal no recuerdo, se pateó un poco la discusión legislativa para las reformas de este tema ahora para el mes de febrero, ¿no? Ya algo se ha dicho, algo se ha vinculado con el tema del reparto de utilidades, en fin. Entonces,
¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo ven este tema? Estamos finalizando enero de 2021. En este momento, ¿cómo ven, cómo perfila el tema del outsourcing? Le dejamos que empiece Eduardo, ahora sí. Bueno, más bien, adelante y yo complemento. Bueno, fíjate que este tema efectivamente fue un proyecto de reforma desde el año pasado que se dejó pendiente, ¿no? Para poderse discutir a partir de febrero con una obligatoriedad de darle carpetazo o de aprobarlo a partir de febrero. Tendrán 30 días para que entonces decidan si sí o si no y cómo. Y yo creo que la diferencia va a estar en el cómo. Más que en el si se da o no se da, va a estar en el cómo se da. No tenemos muchos avances al respecto, obviamente. Lo único que pudiéramos decir que ha avanzado es sobre el tema de PTU, que ya se subió a la mesa la discusión, de manera oficial, incluso porque hubo un parlamento abierto al respecto, ¿no? Entonces, creo que ya de manera oficial se subió a la discusión. Pero, pues bueno, lo que tenemos hoy en día es un proyecto de reforma que nos establece una reforma a 6 normativas distintas: Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Código Fiscal de la Federación, Ley de IVA, Ley de ISR y Ley de Infonavit, ¿no? Serían las 6 legislaciones que estarían modificándose y que en estas partirían de lo que diga la Ley Federal del Trabajo, ahora sí, porque luego ahí traemos todavía un conflicto ahí entre lo que establecen las leyes, entonces todas partirían de lo que establece la Ley Federal del Trabajo, y el principal cambio es que se prohíbe tajante y rotundamente la prestación de servicios de personal. Y deja como, no lo considera prestación de servicios de personal, lo que es la prestación de servicios especializados, no de personal, sino especializados. Entonces, hoy tendríamos que transitar de si es que teníamos un tema de prestación de servicios de personal a irnos a la especialización, y la especialización va a traer ahí una situación chistosa, en mi opinión, y malentendida por parte de la autoridad y por parte de, bueno, más bien de los legisladores, porque a quien le impone el que deba de certificarse es al prestador del servicio. Sin embargo, aunque el prestador del servicio tenga ese documento, si en el objeto social del beneficiario no están esas actividades, no podrá contratarlo. Entonces, ¿qué no debió de haber sido? Que a quien le pidiera la autorización de contratar a alguien especializado es al beneficiario y no al beneficiario, no al prestador. Creo que ahí estamos entendiendo un poquito distintas las cosas, pero bueno, así es como está, ¿no? ¿Y por qué hago este comentario? Porque hay personas que ahorita, con el proyecto analizándolo, dicen, entonces si mi prestador consigue la carta, ya la hice. No basta con eso. Una cosa es que él tenga la carta y él se considere especializado, y otra muy distinta es que esté dentro de tu objeto social o no el que los puedas contratar. Entonces tendremos que hacer un análisis adicional a esta situación, y que ahora sí nos llevaría a que si estamos bajo ese entendido de que no está como parte de mi objeto social, si es especializado, ya lo contraté, entonces ahora sí podrá ser deducible, podrá ser acreditable, con que y además cada una de las legislaciones impuso ciertas extras en obligaciones o en demostrar algunas cuestiones. ¿No, Eduardo? Sí, yo aquí mi comentario es, y no sé si lo compartan, es que creo que se llevaron o que están visualizando bajo una misma, o conceptualizando de la misma manera, tantos esquemas que son ilegales como los que son legales. Entonces, yo de entrada distinguiría esa situación, ¿no? Y aquí en la bolsa, al menos en lo que se ha discutido, agarran como si el propio esquema del outsourcing fuera ilegal. Como ya lo comentaba Carlos, pues es una práctica internacional y que incluso es necesaria, ¿no? Tuvimos la experiencia, por ejemplo, de trabajar con una de las cadenas de supermercados más grandes, en donde es imposible que contraten a todo el personal en épocas que son, pues, de alto consumo, ¿no? De alta demanda. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues voltean con las agencias y los subcontratan, ¿no? Entonces, yo creo que visualizarlo o querer satanizar la figura del outsourcing o subcontratación, pues creo que de entrada estamos mal, ¿no? Por supuesto que si hablamos de aquellos que crean o tercerizan el personal con el único propósito de evadir el cumplimiento de sus obligaciones patronales de seguridad social y fiscal,
pues creo que es una práctica que se tiene que combatir, necesaria y definitivamente. Sin embargo, aquí también creo que el gobierno federal creo que no está reconociendo su parte, ¿no? Y no digo que sea este gobierno, sino ya es un largo historial o trayecto en esta situación, donde si por algo ha crecido esta situación de esquemas ilegales, ha sido por la permisión del propio gobierno, ¿no? Y me refiero tanto en la defraudación de derechos de trabajadores como en la defraudación al fisco federal. Entonces, que el gobierno federal no lo quiera vender o no lo quiera plantear como que eso es una situación que se ha desarrollado única y exclusivamente en función de conductas adquiridas por el patrón, porque ningún esquema puede crecer de esta manera si no tiene el amparo del gobierno federal, ¿no? Y ahí es donde también, qué curioso que el gobierno federal lo anuncia como el esquema satánico, por así decirlo, y el gobierno federal es el principal aplicador, el que más recoge este tipo de esquemas, ¿no? Por ahí salieron quiénes eran las secretarías que más utilizaban el esquema de outsourcing, incluso la misma presidencia con los servicios de limpieza, pero bueno, eso también resulta un contrasentido, ¿no? Yo desde la perspectiva fiscal, yo creo que haciendo esa separación que yo comentaba, a ver, los que aplican esquemas ilegales, esos atácalos y con todos los instrumentos que te da la ley. Pero aquellos que lo utilizan con un propósito legal e incluso elusivo, creo que la solución no es la que se está planteando. Creo yo desde mi perspectiva fiscal que tendría que establecerse un mecanismo de cálculo de la PTU en donde desde la propia legislación fiscal se diera el remedio. ¿Por qué? Porque una empresa que cumple, que si bien es cierto subcontrata o terceriza, como le queramos llamar, si bien es cierto que lo hace, también muchas empresas que utilizan estos esquemas, pues pagan la seguridad social que corresponde, pagan los sueldos que corresponden, generan las retenciones que corresponden. Entonces, ¿cuál es el beneficio? El único beneficio es diluir la PTU. Entonces, si eso es lo que está llevando a muchos trabajadores, a muchos patrones a utilizar estos esquemas, insisto, de aquellos que pagan el sueldo real, que le dan prestaciones, que pagan sus cuotas, que retienen, y el único factor es el tema de la PTU, caramba, hagamos algo desde la legislación fiscal, que es donde se calcula la PTU, para efectos de intentar remediar esta situación, ¿no? Entonces, un comentario adicional, yo no vería cómo a partir de la implementación de estos esquemas pudiera o se cortara de tajo el tema de la defraudación fiscal. Porque yo con todos mis trabajadores, pues yo puedo seguir comprando facturas. Y es algo por eso yo insisto mucho en separar lo que es lo legal frente a los esquemas que son abiertamente ilegales, ¿no? Entonces, no quererlos incluir en una misma bolsa y creer que todo se detona a partir del outsourcing. Eso sería un comentario en ese sentido. Quiero comentar que al final, o sea, totalmente de acuerdo con ustedes, creo que se trata de una reforma recaudatoria, ¿no? O sea, el interés es recaudar, porque esto que comentas, Eduardo, en cuanto a mezclar sistemas legales e ilegales, pues si el outsourcing, la subcontratación estaba regulada en materia laboral, en materia de seguridad social. El Estado tiene responsabilidad por no haber validado que efectivamente se estuvieran cumpliendo con las condiciones que establece la misma norma para efecto de realizar una prestación de servicios personales de esa naturaleza, ¿no? O sea, creo que aquí la responsabilidad fue del Estado el permitir ese tipo de actos ilegales, de abusos, porque hay abusos importantísimos, ya lo sabemos todos, pero esto no es una justificación, las malas prácticas y la omisión del Estado de realizar, ¿no? estos actos positivos, no es una justificación para desaparecer una figura de esta naturaleza, porque efectivamente hablamos de un tema de competencia internacional, ¿no? De ser competitivos, o sea, se requiere, y si bien se deja el tema de la especialización,
¿por qué no, como comentas, Eduardo, por qué no regular el tema de las PTUs? Y qué es lo que ha generado conflictos, ¿no? Y permitir, ¿no? Esta práctica siempre y cuando obviamente sea conforme a lo que establece la norma, porque yo creo que aquí la ausencia es precisamente el Estado, ¿no? La ausencia del Estado frente a una práctica que debió de haber sido desde un inicio legal a partir del 2012, ¿no? Cuando se incorporó, y ahora que ya no se hizo nada y efectivamente el Estado es de los principales que realizan ese tipo de prácticas, son los que más convenios tienen de outsourcing, ya quieran desaparecer una prohibición absoluta, pues creo que eso no abona ni ayuda, ¿no? El tema de decir ya no se permite, como ¿por qué no, verdad? Entonces, bueno, totalmente de acuerdo con Carla, con Eduardo en este tema, Carlos. Oye, Fanny, abonando lo que comentas, no puedo estar más de acuerdo que efectivamente la culpa es del Estado por no haber, o sea, quien está fallando es el Estado por no fiscalizar, y más en estos tiempos, ¿no? O sea, cuando tú dijeras, es que hace 10, 20 años tenía que ir y hacer actos de fiscalización y revisar 2, 3 años documentalmente a una empresa y demás, hoy en día, por Dios, con CFDIs, con facturación electrónica, con contabilidad electrónica, tienes todos los elementos, tienes todo. Y tienes hasta los programas que analizan esa información. Entonces, realmente creo que sí, esta decisión tan tajante, ¿no? De eliminarla nos deja, pues, más todavía que desear de la autoridad, ¿no? Que realmente de la figura misma, sino de la autoridad que hizo frente a eso. A mí me daba mucha risa cuando leía la exposición de motivos que venían hasta estadísticas en donde 900 empresas, 40, y digo, ¿y en dónde está el que fueras a fiscalizarlas? Si ya las conoces, me estás dando estadísticas, me estás diciendo casi quiénes son. Si ya sabes, entonces, ¿por qué no vas y las fiscalizas y nos quitamos de enrollos y nos quitamos de esta reforma, ¿no? Porque sí, totalmente de acuerdo en que va a ser un traspié, sobre todo a fuga de capitales que puede llegar a ocurrir, ¿no? Y eso sí sería grave si no lo recapacitan y lo analizan en el sentido que lo están haciendo, porque como bien dijiste, desde el 2012, regulada ya estaba, ¿no? El hecho de irnos a una prohibición debiera de estar justificada y creo que no lo está. Sí, Carla, esa parte de las estadísticas que presentan y dices, ah, caray, ¿no? ¿Y qué hiciste? No, o sea, todavía no es, ¿dónde está el tema sancionador? Fíjate, el 83% de las empresas fiscalizadas subcontratan al total de su plantilla. Eso no está permitido. O sea, legalmente eso no está. El 17 subcontrata el 95.5% de su plantilla. El 75% de los trabajadores de esa empresa son registradas ante el IMSS con salarios menores. Ah, cara, ¿eso no es defraudación fiscal? ¿No da lugar a la emisión de créditos fiscales? O sea, dan las cifras y pareciera que nada más es para traer una justificación de esta reforma, pero si ya las tienes ubicadas, ¿no? ¿Qué estás haciendo? O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Actos de simulación, nada más para sacar temas y dónde está la actividad propia del Estado, ¿no? De fiscalizar, ¿no? Yo rescato dos elementos muy interesantes, en mi opinión, que se acaban de comentar ahora. Y el primero es precisamente que la razón es fiscal. La razón es recaudatoria, y tan es así que ustedes recordarán quién fue el primero que salió a dar el anuncio de la prohibición del outsourcing, ni más ni menos que el Procurador Fiscal de la Federación, ¿no? Es decir, a ver, pero si es un tema laboral o por impacto, justificación de seguridad social y la afectación, pues ¿por qué no sale la Autoridad del Trabajo, ¿no? Entonces sale el Procurador Fiscal y ya eso te va dibujando un poco por dónde vienen los tiros, ¿no? Pero luego, por supuesto que entendemos aquí que hay una ineficacia y una ineficiencia del Estado, pero como es más la urgencia recaudatoria, en lugar de meternos a resolverlo con la fiscalización, con una serie de instrumentos que tiene el Estado mexicano, lo hacemos por la fácil. ¿Cómo? La vamos a prohibir. Lo que yo quisiera saber, ustedes qué opinan, es ¿cuáles fueron los parámetros que toma el Estado mexicano cuando decide trabajar en esta iniciativa? Es decir, para decir, ok, lo vamos a prohibir cuando históricamente, y más en este país, está más que demostrado que las prohibiciones no significan recaudación.
Es decir, el hecho de que yo prohíba el esquema del outsourcing en términos generales, estoy pensando que entonces eso me va a traer una recaudación de impuestos, de contribuciones en materia de seguridad social. ¿En realidad eso va a suceder o va a pasar lo que es más común? Nos vamos a ir a esta especie de mercado negro. Nos vamos a ir entonces, pues entonces lo sigo contratando por afuera. Pues entonces lo sigo haciendo de otra manera. Es decir, ¿cómo ven ustedes esta parte? ¿En realidad la prohibición va a solucionar el tema recaudatorio? Eduardo. Pues yo creo que no, Carlos, porque pues mientras exista, y perdón que yo haga énfasis en eso, pero mientras exista complicidad del Estado, esto va a seguir operando. O sea, lo hemos visto cuando nació el famoso artículo 69B, todos dijimos, y ya se acabó esto de la compra-venta de facturas, ¿no? ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues se fueron generando cotos de poder, ¿no? Donde el que estaba debidamente apalancado con el gobierno federal, el que podía manejar el negocio, ¿no? Y vemos que de repente se atacan a ciertos grupos, pero por otra parte nos enteramos de que otros grupos son los que toman el control, ¿no? Entonces, mientras existan este tipo de complicidades, yo creo que no se va a solucionar nada. Por el contrario, siempre debemos pensar que la modificación de alguna disposición va a generar consecuencias. Esas consecuencias deben de estar analizadas previamente para ver cuál va a ser esa relación, ¿no? Posible de costo-beneficio. Yo creo que acá que el simplemente aventar una reforma y generar prohibiciones, pues no genera más que esa famosa apertura del mercado negro, ¿no? Donde va a ser de pago por fuera, generar esas prácticas de antaño, que creo que íbamos avanzando un poco, pero bueno, con esto terminaríamos retrocediendo. Y yo también aquí abriría la puerta a una discusión, a lo mejor un poco técnica de orden constitucional, oye, una prohibición absoluta sin duda tiene incidencia sobre derechos, ¿no? Fundamentales. Si catalogamos a la autonomía de la voluntad como parte de un derecho fundamental, tendríamos que buscar en concreto bajo qué derecho podemos colgarlo expreso o bajo qué artículo constitucional pudiera encontrar soporte. Pero yo creo que ahí tendríamos que realizar un famoso test de proporcionalidad para ver si esta prohibición absoluta supera un escrutinio constitucional, ¿no? Porque por supuesto que no podemos admitir que el legislador puede hacer lo que quiera y como quiere, ¿no? Obviamente la legislación debe basarse en un principio de razonabilidad y vamos viendo si esta legislación, en caso de concretarse, que creo que así es o así será, vamos a ver si supera este juicio de proporcionalidad o razonabilidad, y es un tema constitucional que desde mi perspectiva es muy interesante. Claro, y vamos a ver, quizás si la reforma se da en febrero, como estaba anunciada, o se da un poco después, no lo sé, pues nos compromete a volvernos a juntar, muchachos, ¿no? A platicar, a ver si quedó como se apuntaba, si hubo modificaciones y sobre todo con el ánimo de alguna manera seguir aportando a la comunidad y a nuestros amigos con nuestros puntos de vista que ojalá que les puedan ser útiles o tal vez pertinentes. Y bueno, si no, cuando menos sirvió de un gran pretexto para reunirnos un ratito aquí entre amigos y platicar, ¿no? Pues yo, para no abusar más de su tiempo, quiero agradecerles, Carlita, Fanny, Eduardo, muchas gracias por este ratito que nos dedicaron. Gracias por compartir sus experiencias y todo lo que ustedes saben y todo lo que ustedes son con todas las personas que nos hacen el favor de seguirnos. Esperemos que cada vez sean más. Esperemos que recuerden que este proyecto de Incasafi TV pues no tiene otra finalidad más que difundir información que pueda ser útil o pertinente, pero al final del camino pues eso lo decide cada quien. También me permito poner a disposición de todos ustedes
el correo electrónico incasafitv@gmail.com para quien quisiera hacer algún comentario o pregunta de esto que se trató aquí. No sé, alguien quiere preguntar algo a Carlita, a Eduardo, a Fanny, pues lo puede hacer a través del correo. Yo me encargaría de canalizárselos para que ustedes, si tienen a bien, pues den la respuesta que corresponde, ¿no? Pues muchas gracias, Carla. No, al contrario, muchísimas gracias, Carlos, a ti por la invitación y a mis compañeros de panel aquí, que la verdad es de que creo que entre todos pudimos aportar para la gente y con muchísimo gusto estamos a sus órdenes. Muchas, muchas gracias. Gracias, Fanny. A ustedes, muchas gracias por el espacio y bueno, como siempre coincidir con todas y todos ustedes. Yo muy contenta. Muchas gracias, Eduardo. Oh, muchas gracias a ti, Carlos, a Carla, a Stephanie. La realidad es que aprendí. Yo creo que soy uno de esos que aprendieron mucho de Carla y de Stephanie, por supuesto de ti, Carlos, en estos temas. Y te agradezco mucho la invitación. Muchas gracias a todos. Gracias a nuestros amigos que nos siguen y nos vemos pronto. Hasta luego.